Bueno, la verdad es que creo que ha sido una sabia decisión del jurado. Primero, que era una medida que modificaba la evaluación de las tendencias dentro del proceso, lo cual hubiera sido realmente crear una situación distinta a la que se había tenido hasta ahora. Y segundo, el universo de las personas que se encuestarían a partir de esa modificación no respondería al universo real, sino al universo de las personas que sí declaran en cierta manera su identidad, lo cual no necesariamente es el universo real de los votantes. Por lo tanto, implicaba muchísimos problemas, y creo que ha sido una sabia decisión dejar las cosas como estaban y permitir que las encuestadoras continúen con su opinión, que no es determinante. En la elección municipal hemos visto que los resultados han sido en muchos casos absolutamente y totalmente distintos a los que las encuestadoras decían. Lo que le puedo decir es lo siguiente: yo soy una persona que sí cree que debe haber una reelección presidencial. O sea que yo fui uno de los que apoyó la reelección de Alberto Fujimori, porque considero que el Perú no se debía detener en ese momento. Yo tenía muchísimo temor de que lo que podía venir fuera el caos que nosotros conocimos entre el 80 y 90, y al final de cuentas yo he visto que en el tiempo el fujimorismo ha ido cambiando, mejorando, perfeccionándose. Mire usted, Jaime Yoshiyama es un extraordinario líder, le ha hecho mucho bien al fujimorismo, ha puesto una cuota de profesionalismo, de respeto entre todos los grupos. Cuando uno tiene un parlamento fraccionado, se tiene que llegar a consenso sobre determinados temas, porque si no se hace ingobernable un parlamento donde no hay una mayoría. Por lo tanto, hay acuerdos concretos y puntuales. Probablemente una de las personas más opositoras al gobierno de Alan García he sido yo. Yo me he enfrentado al gobierno de Alan García en el tema de La Haya, en el tema de las Fuerzas Armadas, en el tema de esa monstruosidad que quieren hacer con Coyique. En todos esos puntos yo estoy en contra del gobierno de Alan García. Y yo estoy dentro de la confluencia fujimorista. Entonces yo no tengo ninguna alianza, ningún pacto, y no voy a tener ningún tipo de, digamos, diplomacia para decir las barbaridades que hemos visto que se han cometido en este gobierno y que deben ser fiscalizadas después de una investigación y sancionadas de haber algo que no sea correcto. O sea que ese supuesto pacto yo creo que no opera, y hay muchísimos que estamos en la lista de Keiko Fujimori que pensamos así. Lo que pasa es que respetamos que los que han sido congresistas hayan tenido que votar de alguna manera por llegar a un acuerdo en determinados puntos, pero lo de la confluencia yo lo descarto totalmente. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta, porque usted diferenciaba bien lo que es un elemento subjetivo, nuestro deseo de reivindicación, pero eso no basta y sobra para gobernar ni para pedir el voto. Entonces hay que distinguir eso, lo decimos claramente. Nosotros tenemos en este momento la mejor propuesta sobre el problema más álgido que tiene la sociedad peruana, que es el problema de la seguridad. Yo creo que es difícil que vayan a encontrar una fuerza política más comprometida, no solamente en su plan de gobierno, sino además en la actitud de sus líderes, con el problema que aqueja a la mayoría de los peruanos, tanto de Lima como de provincias, que es la locura de criminalidad que se ha desatado en el país. Piura, Trujillo, etcétera. Nosotros hemos sido muy enérgicos, no solamente al combatir el terrorismo. Recuerden cuando se ocurrió el gobierno de Fujimori y los matacambistas. Inmediatamente, en el término de la distancia, se arregló ese problema con acciones directas y con una legislación enérgica para acabar con la criminalidad. Yo creo que se ha dejado crecer muchísimo el problema. Y tenemos que crear un sistema de seguridad, valga la redundancia, sistémico, que involucre a la vigilancia privada, al serenazgo municipal, a la policía, que debe ser dotada de los recursos y de los medios, y fundamentalmente al vecindario, para que esto termine. Entonces yo creo que el problema emergente es ese. Más allá de ese punto, nosotros tenemos que darle una infraestructura al país, porque el Perú está creciendo de una manera rapidísima, y la infraestructura del territorio nacional no se da abasto para todo ese gran comercio que se está dando, y una función primordial del Estado es crear la infraestructura. Es decir, miren los puertos, los aeropuertos, la magnitud de crecimiento, y no se dan abasto los gobiernos regionales y el gobierno nacional para cubrir ese déficit de infraestructura. Y finalmente,
complementando la infraestructura del gran crecimiento económico, también tiene que haber la infraestructura de la obra social. No puede seguir existiendo un crecimiento sin equidad. Es un crecimiento extraordinario y hay que felicitar a los gobiernos que han continuado por la senda que Alberto Fujimori señaló, pero en la agenda social de un crecimiento con equidad no han tenido la misma sensibilidad. Por eso ustedes ven que en las zonas C, D, E, el fujimorismo es muy importante. Si usted nos pregunta sobre educación, nosotros no pensamos en una revolución educativa burocrática, en una revolución educativa del plan Huascarán. ¿Dónde está el plan Huascarán? Ahora, ¿qué nos van a vender? El plan Misti. Por favor, ¿dónde está el plan Huascarán? ¿Qué se hizo? Nada. Mentira, falsedad. En cambio, ¿dónde están las escuelas que Alberto Fujimori creó? Todo el mundo dijo que solamente hay infraestructura, pero esa infraestructura está ahí. El plan Huascarán está en el ciberespacio. Entonces nosotros vamos a hacer 3.000 escuelas. Eso lo tenemos clarísimo. Y vamos a hacer estas 3.000 escuelas y vamos a hacer una cosa que es el complemento de lo que nosotros hicimos en el tema de la educación superior y la cultura. En el tema de la educación superior, nosotros abrimos el espacio para nuevas universidades. Hasta que llegó Alberto Fujimori al poder, había una dificultad para la educación universitaria. Se abrió con universidades privadas, que hoy día son universidades muy interesantes, etcétera. La oferta educativa superior es muy amplia. Ahora tenemos que cualificarla. Hay que ir a la precariedad también en el proceso formativo a nivel educativo es terrible en el Perú, ¿no? Absolutamente. No basta. Hay una buena cantidad de universidades que han aparecido, pero la calidad intelectual de los profesores, del personal, o sea, ¿cuál es la propuesta, no? Porque podemos implementarnos con... Primero, el acceso, porque si no hay acceso, no hay calidad. O sea, primero hay que tener acceso a la educación con infraestructura y a la educación superior con universidades. Esa es la primera parte, porque usted no puede tener cualificación si no tiene ni siquiera acceso a las escuelas y a los salones, no hay nada. Ya se dio eso, tenemos 10 años en los cuales se han creado universidades, hay muchas, algunas buenas, otras no tan buenas. Entonces lo que hay que crear ahora es un sistema de acreditación riguroso. No pueden haber universidades con bibliotecas y fotocopias. Decirles que nosotros queremos lograr un congreso no solamente cualitativo, sino que sea respetuoso y ético, y obviamente si queremos un congreso así, queremos un congreso de 18 quilates, y espero que voten el número 18 de la K.